Una secuela más que COVID-19 ha atacado es la parte más maravillosa que tiene el ser humano, que son sus relaciones sociales y los vínculos afectivos. Hoy abrazar, incluso dar la mano, lo hemos dejado de hacer por temor a enfermarnos. La pandemia nos ha obligado a muchas parejas a convivir muchísimo más de lo que estábamos acostumbradas. A esto hay que sumarle el estrés, la depresión, la incertidumbre que estamos viviendo a causa del COVID, por lo que la salud mental está verdaderamente agotada, provocando violencia intrafamiliar. Para hablar sobre este tema tan importante, esta noche me acompaña el doctor Moisés Frutos Cortés, investigador de la Universidad Autónoma del Carmen. Quédese con nosotros esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, vaya tema el que vamos a tocar esta noche. Yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de escribir mi primera novela en donde hablo precisamente, el tema es violencia intrafamiliar. Y yo creo que, por desgracia, y mire cómo lo digo, por desgracia, muchísimas mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar. Ahora que hemos sido obligados todos por la pandemia a estar conviviendo mañana, tarde y noche, llega un momento en que uno dice, de veras, por mucho que quiera una gente, pero ya estoy hasta el gorro, a ver si te vas a dar una vueltecita, porque yo no quiero salir porque me da miedo que me vayan a contagiar. Es decir, ese exceso de convivencia provoca roces, la angustia, la desesperación, la depresión, el no saber si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo, si vamos a tener ingresos o no, pues se convierte en una convivencia verdaderamente desastrosa porque es una combinación de elementos que terminan siendo pues una bomba atómica, doctor. Creo que la pandemia lo que nos está mostrando, lo que nos está enseñando es a visibilizar el deterioro de las relaciones humanas. Las relaciones humanas que ya venían deteriorándose desde antes de la pandemia, muchos años antes, y que tiene que ver con eso que se denomina ahora como una sociedad líquida. Las relaciones humanas se han vuelto muy frágiles y lo que estamos observando es una consecuencia, un efecto de ese deterioro de las relaciones y que tenemos que entenderlo como parte de la violencia estructural. Esa violencia que es invisible. Es muy interesante verlo desde esta manera porque nos permite precisamente entender que eso que observamos, ¿no? El maltrato a los niños, la violencia contra las mujeres, es solamente la violencia visible. Sí. Pero que hay de esa violencia invisible, o lo que los teóricos llaman la violencia estructural, que es la parte más grande de un triángulo o de un iceberg que no se observa, que no se puede ver a simple vista, pero es la que va condicionando esas condiciones de desigualdad, las condiciones de violencia, y que las visibilizamos a través del maltrato a los niños, a la familia, porque vamos incorporando esos comportamientos, esos hábitos, y los vamos normalizando, de tal modo que golpear a la pareja, golpear a los niños con el pretexto del disciplinamiento, se vuelve algo natural, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando yo me dediqué a hacer mi investigación, doctor, sobre violencia contra la mujer particularmente, fue un punto bien importante. El que al principio se decía, bueno, es que la mujer cuando no es autosuficiente, cuando está dependiendo de que un marido le ponga un plato de comida sobre la mesa, cuando tiene hijos y no se puede defender ella sola, o mantener ella sola, o mantener a los niños, aguanta muchas cosas. Y sin embargo, después de meterme un poco más a esta investigación, me llama mucho la atención que la verdad, esto no es más que un pretexto, porque hay mujeres que son independientes, que tienen su dinero y que a pesar de todo eso,
siguen siendo víctimas de violencia. Entonces, esto ya se convierte en una cuestión mental, estructural, que nada tiene que ver en un momento dado con una situación de tipo económico, doctor. Bueno, yo creo que la situación es un poco más compleja. En alguna investigación que hice yo hace ya, digamos, unos 10, 15 años, precisamente aparecía esa categoría que tú mencionas acertadamente, la idea de aguantar. Eso ¿Qué es. significa aguantar? Entonces, cuando lo pone uno en juego, a desarticular el concepto, empieza uno a observar precisamente que aguantar significa tolerar la violencia, Claro. significa no abandonar los hijos, etcétera. Se va construyendo todo un aparato para justificar esas relaciones de dependencia, ¿no? Y mucho es educacional, doctor, porque ¿cuántas mujeres hemos escuchado, cuántas madres de familia que dicen, tú lo escogiste, es tu cruz, nadie te obligó, así que pues ahora ni modo que le quites el padre a tus hijos? Es decir, todas estas frases lo único que están haciendo es alimentar esa violencia y justificar esa violencia porque como tú lo escogiste, aguántate. Se legitima, exactamente. Claro, Hay una legitimación de ese tipo de violencia que precisamente cuando la sociedad va cambiando, se va transformando, eh, no logra concretarse de otra manera porque la sociedad acepta ciertas normas, ciertos hábitos y no logra procesar los cambios sociales, por ejemplo, cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, a la educación, entonces empieza a chocar con las tradiciones, con las normas que esa misma sociedad se dio. Y entonces se empieza a generar ese conflicto de relaciones humanas que desembocan precisamente a veces en la violencia, el feminicidio, ¿no? bueno, y Porque luego la otra parte de la historia, doctor, que esto es muy interesante. Cuando una mujer decide independizarse, tener su dinero, tener su chamba y quizá ganar más que el marido o la pareja, entonces al principio, qué bonito tener una mujer independiente, ¿no? Me siento orgulloso, etcétera. De ahí, entonces viene el machismo. ¿Por qué gana más que yo? ¿Por qué a ella la tratan mejor que a mí? Porque ella es la que reconocen en lugar de reconocerme a mí. Entonces, de esa admiración va transmutando hacia una envidia y hacia un odio soterrado que termina reventando esa relación porque no es posible que una mujer con esta mala educación que nos han dado a los mexicanos, ¿cómo es posible que la mujer gane más que yo y sea más que yo? Eso es imperdonable para muchos hombres. hay un texto muy interesante y que nos permite ilustrar este conflicto, lo que algunos llaman los celos profesionales, ¿no? Que se dan en las parejas, que se dan en las familias, cuando ambos jefes de familia trabajan. Dice Kaufman, ¿por qué los hombres son tan irresponsables? Y él hace un estudio muy interesante que va ilustrando cómo históricamente el hombre va perdiendo poder al interior de la familia cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, cuando el hombre pierde a veces el empleo por los cambios tecnológicos, aquellos varones que eran los proveedores principales, pero que la empresa cierra, que la fábrica cierra y se van quedando sin empleo o van adquiriendo empleos cada vez con menos ingresos y menos prestaciones sociales. Los Sí. hijos cambian también la percepción del poder del padre cuando ven que la madre gana más, que la madre se sacrifica, incluso doble trabajo, el doméstico y el fuera de casa. Entonces, el hombre va perdiendo también ese poder hacia los hijos, hacia la pareja, y va convirtiendo esas frustraciones en lo que él llama los comportamientos marginales. Entonces, creo que es importante visibilizar estas transformaciones sociales, tanto en la familia como en el Estado y el mercado laboral, que esta triada lo que ha hecho es transformar las relaciones humanas y lo que visibilizamos, insisto, es solamente una pequeña parte de esa violencia que se manifiesta a través de la violencia intrafamiliar, la Como la violencia punta del intrafamiliar. iceberg finalmente, ¿no? Exactamente, lo que se llama Ahora,
ya conocemos el problema. Aquí la gran pregunta es, ¿y cómo se soluciona, doctor? Porque si usted me va a decir hay que ir a terapia, pues hay muchos señores que se niegan a ir a terapia, que dicen, yo no estoy loco. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dicen, yo no estoy loco, yo no necesito ir con un psiquiatra o con un psicólogo o con un terapeuta porque yo estoy bien? O sea, para que alguien acepte que requiere de ayuda, no todo el mundo está preparado para eso, doctor. Claro que no. Y precisamente hay que entender que este no es un asunto privado, no es un asunto del hombre o de la mujer. Precisamente cuando el tema de la violencia se va volviendo más visible culturalmente y socialmente, es cuando nos damos cuenta que no es un asunto particular, no es un asunto privado, no es un asunto de una pareja o de una mujer, sino que es un problema social, un problema cultural, y hay que solucionarlo socialmente, culturalmente. En 1986 hay un manifiesto que se llama el Manifiesto de Sevilla, que es un aspecto muy importante que hay que considerar en estos tiempos. En esa reunión de científicos de todo el mundo, se hace, y que la UNESCO adopta como propio, se reconoce que la violencia no es algo predeterminado, ni que es algo impredeterminado. Es decir, no es biológicamente innata al ser humano, sino que pero sí es aprendido, ¿no, doctor? Así de es, alguna manera. Es algo que se construye social y culturalmente. Y desmontarla implica precisamente un trabajo colectivo. ¿Qué es lo que propone desde entonces este manifiesto? Construir la cultura de la paz. Claro. Es decir, no habría suficientes psicólogos ni psiquiatras para atender a todos los violentos del país o del mundo. Lo que hay que hacer es construir comunitariamente alternativas a la violencia. Y empieza a surgir esta idea de la cultura de la paz. Incluso surgen posgrados, maestrías, doctorados de la cultura de la paz, que lo que proponen precisamente es deconstruir estas relaciones nocivas de violencia y construir alternativas comunitarias de la paz. Entonces, en algunos casos muy específicos, por ejemplo, en Guadalajara, hay grupos de hombres violentos, así como hay grupos de alcohólicos anónimos o de dependientes de psicotrópicos o de drogas. Así hay grupos de autoayuda que han ido como violentos anónimos, pues, por llamarlos de alguna manera. Exactamente. Esa es una alternativa, pero no es la única. ¿No? No es la única. Hay que construir una cultura de la paz. Esta violencia que observamos en estos días, insisto, no es algo que surgió de la noche a la mañana. Se fue construyendo históricamente, ¿no? Pues, doctor, le agradezco muchísimo que haya estado conmigo esta noche, de verdad. Y seguiremos en contacto porque hay mucho que hacer para sumar precisamente a esa cultura de la paz que nos está haciendo falta en México a gritos. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted, hasta luego. No se pierda nuestro próximo programa, México vive, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.